Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Para la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Israel sufre de parcialidad en el seno de esa organización. El presidente israelí critica la iniciativa del gobierno para que el Parlamento pueda privar de mandato y sueldo a parlamentarios. Consigna antisemita en un asalto al domicilio de un alcalde venezolano opositor de origen judío. Y fuerzas del presidente sirio y rusas atacan varios hospitales de opositores, causando numerosos muertos. Son las noticias de hoy para comentarlas Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal, George? Luego Raquel con noticias culturales. Empezamos hablando de la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, que manifestó en su visita al país que Israel sufre de parcialidad en el seno de la ONU, lo que viola el principio de igualdad entre los Estados miembros, lo que está socavando la legitimidad de la organización internacional. La embajadora formuló también que hay países que utilizan las instituciones de la ONU no para expresar una crítica legítima a Israel, sino para negar su derecho a existir. Power destacó que Estados Unidos va a defender también el derecho de Israel a defenderse de tales ataques diplomáticos y trabajará para su seguridad. La diplomática estadounidense mantuvo además una reunión de trabajo con el presidente israelí Reuven Rivlin, quien expresó que ella es un puente entre voces muy decisivas del mundo y saludó el hecho de que sea alguien que pueda acercar posiciones. Sí, ojalá. Bueno, yo la verdad que estoy tan desilusionado de Naciones Unidas que si Samantha Power o el embajador de Hong Kong o el secretario general de Asuntos Financieros de Indochina consiguen cambiar algo de lo que es la dinámica de Naciones Unidas y de todas las organizaciones que pertenecen a ella asociadas de alguna manera, pues le daré la bienvenida porque en realidad el mundo necesita unas Naciones Unidas y necesita unas Naciones Unidas que funcionen, pero que para que funcionen no solamente es importante que tengan recursos económicos, que también es importante, o que tengan fuerza la unión y las declaraciones y que se lleven y se cumplan sus requisitos, pero lo que no puede ser es que sea utilizada como un mecanismo para, en este caso, tratar de llevar a la aniquilación de un país. Estamos hablando de que hay presiones de un bloque y ese bloque está constituido por muchos países árabes y musulmanes que actúan de forma conjunta en organismos como la Asamblea General. Evidentemente eso no llega a aguas mayores, como quien dice, porque siempre hay un Consejo de Seguridad y allí hay países o potencias, así llamadas, que tienen derecho a veto. Están Estados Unidos, está Rusia, está Francia, China y Reino Unido. Son los 5 países que tienen derecho a veto para evitar situaciones límite. Pero en la Asamblea General pues es un mercado de pulgas donde se juntan los amiguetes y se juntan los intereses comerciales y los intereses de otro tipo, pueden hacer frente común y no solamente en un organismo político como es la Asamblea, sino también en otros organismos que supuestamente están tan lejos de esos como la UNESCO, que está por el tema de la cultura y que desde ya los finales de los años 70, incluso para vergüenza propia, bajo la presidencia de un español, declaró al sionismo como una ideología racista. Y digo para vergüenza porque no solamente que era mentira, sino que eso ha sido rechazado o quitado de las declaraciones de la UNESCO posteriormente. O sea, que reconocieron que si eso se hizo en los años 70, a finales de los años 70, fue por presiones económicas que había, no olvidemos que estábamos en la época de los embargos por petróleo. Después de que Israel culminara la guerra de Yom Kippur, no solamente sin haber sido echado al mar como pretendían las potencias atacantes, sino habiendo ganado la guerra, pues la rabieta de los países productores de petróleo, la mayoría de ellos árabes, hizo que se elevara exponencialmente el precio del petróleo, que no se vendiera a países europeos que reconocían Israel, etcétera, etcétera. Aquí en España siguen teniendo un eco
de aquel Big Bang que es lo que se llama la cuota del rey, que es que la Arabia Saudí le aseguraba a España una cuota de petróleo, sea cual sea la situación de embargo, eso por amistad personal del rey, entonces rey de Arabia Saudita, con el entonces rey de España. Y entonces España estuvo un poquito mejor con la situación de embargo, pero esto apretaba a tanta gente que todo el mundo se le echó a la yugular, y esta es la historia de la declaración del sionismo como racismo, que ha sido eliminada de las declaraciones de Naciones Unidas, pero no del inconsciente colectivo, donde todavía hoy, y quizás hoy más que nunca, en España decir sionismo es casi un insulto. Decirle a alguien que es usted un sionista es un insulto, y es tan lógico como llamar a un argentino argentinista, o a un chileno chilenista, o en general a cualquiera, alguien que quiere el bien de su propio pueblo y que quiere que su pueblo tenga derechos, los mismos derechos que el resto de los pueblos de la tierra. Bueno, esto es simplemente un apoyo a esto de que las declaraciones de Samantha Power en Naciones Unidas, yo tampoco tengo demasiadas esperanzas puestas, Jordi, porque estamos a menos de un año de las nuevas elecciones, y ahora lo que hagan y digan los Estados Unidos poco va a ser para remediar lo que ya hicieron y lo que han generado con sus declaraciones en las últimas 2 legislaturas. Y lo que vemos es un Oriente Próximo incendiado por la no intervención americana, por la despreocupación americana y su mirada hacia otros horizontes del lejano Oriente. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, criticó la ley impulsada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que de aprobarse permitiría privar de su mandato y sueldo a diputados del Parlamento israelí. Esta ley, en su opinión, no tiene en cuenta el hecho de que la Knesset representa la soberanía, pero no es la soberanía misma, y recordó que es responsabilidad del fiscal general investigar a los parlamentarios que sean sospechosos de haber violado la ley. Hace una semana, Netanyahu promovió un proyecto de ley sobre este tema tras el polémico encuentro de 3 legisladores árabes con familiares de terroristas palestinos de Jerusalén Este, abatidos durante actos de agresión. La iniciativa fue aprobada por la estrecha coalición parlamentaria de 5 partidos que respalda al Ejecutivo, y en los próximos días podrá pasar a votarse en la Cámara por la vía rápida. Claro, os explico. La coalición de gobierno de Netanyahu es de 120, tiene 61. Justito, ¿vale? Y entonces Netanyahu se pilló, en palabras coloquiales, se pilló un rebote la semana pasada, cuando después de esta ola de atentados y justo coincidiendo ese día, pues 3 parlamentarios árabes israelíes de la lista árabe conjunta fueron a visitar y consolar a la familia de los terroristas abatidos, porque no les habían entregado todavía los cadáveres de sus hijos. Claro, esto, mucha gente se ha indignado en Israel por esta visita a las familias de los terroristas, en plan, vamos a consolar a los que matan, en vez de consolar a las víctimas, ¿no? Porque estos mismos parlamentarios árabes nunca han ido a visitar a una víctima judía de estos ataques. Pero de allí a la iniciativa que puso en marcha Netanyahu, pues dista un trecho bastante grande, como para que incluso su ex compañero de partido, el actual presidente de Israel, Reuven Rivlin, criticara esta iniciativa, porque según él, los que pueden imponer sanciones a gente como diputados, pues tiene que ser el fiscal general. Tiene que ser alguien del medio judicial, y no puede ser el propio Parlamento que por mayoría vote castigar a algún parlamentario. Porque, según sostiene, y repito aquí, la Knesset representa la soberanía, pero no es la soberanía misma. No se puede ser juez y parte a la vez. O sea, la Knesset no puede juzgarse a sí misma, que es también de lógica sencilla. Así que no sé si esta ley pasará a votarse por la vía rápida, porque igual sale adelante, pero con alguna reforma del tipo que, en vez de por mayoría absoluta,
o sea, por 61 votos contra 59, se puede aprobar la expulsión de un parlamentario, o sea, árabe o lo que sea, igual pues se queda para conformar a todas las partes con una mayoría aplastante de 2/3, con lo cual se necesitarían 81 votos para condenar a un solo diputado, que igual eso lo aceptarían algunos grupos porque saben que en la práctica nunca se va a llevar a cabo. Seguimos. El alcalde del ayuntamiento venezolano de Latillo, el dirigente opositor David Smolansky, ha denunciado este lunes que su residencia fue asaltada durante la madrugada anterior por desconocidos que huyeron con algunas pertenencias y rayaron paredes con consignas antisemitas como «sionista de mierda». Smolansky informó que la policía recogió pruebas del asalto y que junto a unas fotografías del suceso colocó un texto donde se lee que es hijo de una madre católica y un padre judío. Venezuela es el país más violento del mundo, con 3 de sus ciudades, Caracas, Maturín y Valencia, entre las 10 con mayor índice de homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí, aquí no vamos a descubrir nada nuevo, diciendo que el problema de la violencia en Venezuela, los asaltos a las casas, con lo cual no es que a la casa de David Smolansky entraron porque era judío, pero que una vez que entraron y robaron y se llevaron lo que quisieron, sí que destacaron el hecho de que, a pesar de que él, por su fisonomía, por su educación y por todo, es un venezolano, incluso es de tez morena, etcétera, y creo que no practica el judaísmo en ninguna forma, pero ellos, los asaltantes, se encargaron de recalcar en las paredes «sionista de mierda». ¿Qué significa esto? No creo que sea un asalto de las tropas de Maduro, pero sí que el mensaje del chavismo en estos últimos 15 años ha calado de tal manera que incluso los rateros, los que roban, los que asaltan las casas, sí saben utilizar y señalar a las víctimas de sus tropelías en el caso de ser judíos. Y esto es algo que puede ser que en otros países les parezca natural, pero esto en Venezuela no pasaba antes del chavismo. O sea, incluso habiendo hablado durante estos 15 años con muchos representantes judíos de las comunidades de Venezuela, todo el mundo te decía, no, el pueblo no es antisemita, lo único antisemita es el régimen de Chávez y de Maduro y por influencia de Irán, etcétera, etcétera. Pero ahora ya ese veneno del odio antisemita ya está extendido y toda la población está contaminada de estos prejuicios que antes no existían. Al menos 23 civiles murieron este lunes en diversos ataques de fuerzas rusas y sirias a instalaciones médicas, escuelas y refugios en 2 localidades del norte de Siria en manos de los rebeldes contrarios al presidente Bashar al-Assad. La ciudad de Azaz, cerca de la frontera con Turquía, recibió, aparte del bombardeo aéreo, 8 misiles balísticos lanzados desde el Mediterráneo por la flota rusa. En otra localidad de la provincia de Idlib fueron atacados 2 centros médicos, el Hospital Nacional, en el que fallecieron 2 enfermeros, y otro gestionado por la ONG Médicos Sin Fronteras, alcanzado por 4 misiles en 2 ataques perpetrados con apenas unos minutos de diferencia. Al menos 7 personas han muerto, de las que 5 eran pacientes y una de ellas un niño. También hay 8 miembros del personal de Médicos Sin Fronteras desaparecidos y del que no hay esperanzas de encontrarlos vivos. En lo que va de año, 17 centros médicos han sido bombardeados en Siria. El embajador sirio en Moscú descartó la implicación rusa en el suceso, señalando a la Fuerza Aérea estadounidense, aunque Washington ha desmentido que sus aviones estuviesen en la zona. Bueno, esto de que el embajador sirio en Moscú diga que no han sido ellos, que han sido los americanos realmente, te lo voy a decir sinceramente, es para pegarle una bofetada a este señor. ¿Qué cree? ¿Que nos está tomando por idiotas? O sea, que en todo caso, que trate de decir, no han sido aviones de Moscú, hemos sido las fuerzas gubernamentales. Pero me trata de meter a los Estados Unidos, que no están dentro de Siria, que no participan en esa coalición. Pero aparte, aprovechando que los Estados Unidos no abren la boca aunque les escupan en los ojos. Esto es increíble porque no reaccionan ante ninguna provocación. Y traemos esta noticia primero porque, a diferencia de otros bombardeos de escuelas, de hospitales, de refugios, de civiles
que se han venido dando en los últimos meses y en los últimos años con bastante frecuencia. En este caso, como ha tocado a un hospital de Médicos Sin Fronteras, en donde había médicos occidentales, pues esto ha saltado a las noticias. Y esto se ha dado en muchos telediarios, porque han muerto muchos médicos. Afortunadamente creo que no había ningún español entre ellos, pero entre otros, bueno, ahora mismo hay 8 miembros de Médicos Sin Fronteras desaparecidos. Pero vamos, el hospital está totalmente destrozado encima de donde estaban ellos. Por supuesto que si hay 8 médicos, habrá muchos más civiles, porque los hospitales en Siria no están nunca vacíos, evidentemente. Y aquí las cifras que he mencionado son las que da la prensa, pero la prensa cita eso, que en el Hospital Nacional murieron 2 enfermeros. Y en el Médicos Sin Fronteras, 7 personas han muerto, de las cuales 5 eran pacientes y otros 2 no dicen qué eran, pero se supone que eran médicos. Pero luego dice que hay 8 miembros de Médicos Sin Fronteras que también están desaparecidos y posiblemente muertos. O sea que las cifras son siempre mucho mayores de las que hablan las noticias. Y también de estas noticias solamente se habla cuando hay implicaciones occidentales o, por supuesto, si hay algún factor judío o israelí en la zona. Ya sabemos cómo fue criticado Israel cuando bombardeó escuelas en Gaza desde las que se lanzaban proyectiles. En este caso, ninguno de estos sitios de los que hablamos, ninguno de estos hospitales, de esta escuela y de estos refugios eran objetivos militares, eran objetivos desde los cuales se habían atrincherado o disparaban proyectiles hacia la aviación, o sea, o al ejército sirio o al ejército ruso. Esto es simplemente masacre de civiles, no es efecto colateral. El objetivo son los civiles, el objetivo son los hospitales, el objetivo son las escuelas, el objetivo son los refugios, porque esto es una guerra de las más sucias, especialmente cuando la gente está haciendo la vista muy, muy gorda con las atrocidades que está cometiendo el ejército ruso, con la esperanza de decir, a ver si de esta manera, bueno, dejando a los rusos actuar a su manera, masacrando a quien sea, pues se acaba de una vez y podemos volver a hablar de temas de economía, de petróleo, de turismo barato en la zona de Oriente Medio, de a ver cómo nos repartimos Siria con los despojos de Siria para hacer negocios. Y cada uno con sus proyectos económicos o proyectos hegemónicos, como Irán, que también está metido en el ajo del infierno sirio y ruso, tratando de hacer llegar sus tentáculos hegemónicos chiitas a la zona. Así que, bueno, mueren civiles, mueren todos los días y cada vez mueren más. Y mientras no sea algún palestino al que una bala israelí perdida o un palo de un guardia de frontera o que una bala no perdida, sino disparada para evitar que siga matando gente con un cuchillo o atropellándolo, pues todas estas situaciones no son noticia, excepto, ya sabemos, si hay un judío o en este caso un occidental en la zona. Gracias, Jorge. Mañana más noticias. Ahora Raquel, con las noticias, las culturales. Vamos con lo nuestro, Raquel, noticias culturales. Hola, Jordi, muy bien. ¿Cómo estás? Pues preparada para un paseo por el Madrid judío. Una manera de descubrir Madrid con otra mirada. Ah, qué bien. Es un recorrido interactivo por el centro de la capital, explorando la vida judía de esta ciudad desde el medievo y hasta la actualidad. Oye, perdona, Raquel, sí. Es que hablamos mucho de Segovia, de Toledo, de Girona, pero es verdad que de Madrid, aparte de las actividades del Centro Sefarad, por supuesto, lo que es del legado... Y de la comunidad judía. Claro, sí. Pues la verdad que no hablábamos mucho, ¿no? Claro, o sea, que pues es que aquí intentamos no ser centralistas, Jordi, a veces nos pasamos, ¿no? Bueno, esta visita incluye una
un recorrido por la sinagoga y el Museo de la Comunidad Judía de Madrid. La próxima cita es el domingo 6 de marzo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Las inscripciones se pueden realizar hasta el domingo 28, pero si ustedes se inscriben con anticipación, consiguen un descuentito y lo pueden hacer hasta el 23 del 2. Lo organizan Sefarad Connection y Hebreo Vivo. Y además, Hebreo Vivo nos plantea la posibilidad de estudiar hebreo en Tel Aviv a primeros de marzo. En concreto, el viernes 11 de marzo ofrece el curso Lee Fluido en hebreo y al día siguiente, el 12, declina verbos en hebreo. El profesor es nuestro colaborador Rubén Freikes y bueno, ya saben que tiene 8 años de experiencia enseñando a adultos en España y es responsable de que mucha gente hable el idioma de Ben Yehuda. Son cursos monográficos de hebreo moderno, tienen más información tanto del paseo Descubre el Madrid Judío como de estos cursos monográficos que les recordamos serán el viernes 11 de marzo y el sábado 12 de marzo en Tel Aviv. Sí, nos escuchan desde allí. Mi absoluta ignorancia del hebreo, no sabía que se declinaban los verbos como en latín. Madre mía. Qué difícil. ¿Te acuerdas de las declinaciones? Sí, bueno, de algunas. La verdad que no lo sabía. Me quedo en rosa, prácticamente, Jordi. Bueno, pues nada, oye, no lo sabía, declina verbos en hebreo. Sí, además, nuestro programa aquí, Hebreo Vivo, y pueden tener una introducción. Palabras encadenadas, ¿no? Palabras enraizadas. Enraizadas, ahí perdón. Nos va descubriendo el hebreo poco a poco de una manera muy divertida. Rubén Friedkes. Bueno, ¿qué más tienes? Pues ahora Israel llega a Madrid, en este caso en formato cine, porque desde el Centro Sefarad nos proponen visionar Al final del mundo gira a la izquierda. La película de Avi Nesher, un peliculón, una película muy interesante. Ya la he visto, Jordi, me encantó. La recomiendas sí, entonces. Total. Bueno, esta proyección viene de la mano de la organización Marom y bueno, con esta película lo que Avi Nesher nos quiere contar es la historia de un grupo de familias de la India que emigró a Israel buscando una oportunidad de vida mejor y llegan a un pueblo en 1969 en el desierto habitado en su mayoría por inmigrantes marroquíes. Entonces, bueno, el choque cultural es una de las divertidas o no cuestiones que se viven en esta película. Marom, les recordamos, es una organización internacional que agrupa a jóvenes, preferentemente entre 18 y 35 años, en torno a la identidad y los valores de la cultura judía. Está presente en Ucrania, Francia, Alemania, Perú o Chile, por ejemplo. En los próximos meses y en colaboración con Centro Sefarad Israel y la Embajada de Israel, Marom celebrará un ciclo de cine israelí abierto a todos los públicos. Les recuerdo cuando se proyecta Al final del mundo gira a la izquierda. Es este 18 de febrero a las 7:30 de la tarde, como no, en el Palacio de Cañete, y el acceso es gratuito. Muy bien. Y te veo ahí con otro papel. ¿Qué más? Esta es la última. Esta es la última y para los interesados en la cábala, bueno, pues una muy buena noticia porque Mario Saban, gracias a la editorial Kairos, publica La cábala, la psicología del misticismo judío, una obra imprescindible, nos comentan desde la editorial, sobre el misticismo judío y el conocimiento espiritual del ser humano. ¿Es una introducción o...? Es una especie de titular, sí. Claro. Ah, bueno, dices el libro. Sí. No, el libro es un... O sea, profundiza. Sí, es vale. tipo manual, o sea, es un tocho que diría el clásico. Que no un ladrillo, No, señores. es diferente, es verdad, Jordi. Vale, o sea bueno, bien, no es una introducción ni un... No es no es, digamos, pues algo que te puedes leer en el metro. Desde luego. Bueno, la cábala casi nunca lo podrías leer en el metro, ¿no? Pero hombre, se puede hay libros claro, más divulgativos, sí. Vale, pero este va a... Sí, mira, es un completísimo estudio de la dimensión transpersonal de la espiritualidad judía, contrastando teorías psicológicas modernas con las más antiguas tradiciones del misticismo judío. Esto es interesante, en especial el potente símbolo del árbol de la vida y sus diferentes dimensiones. Mario Saban nos va desvelando una fascinante imagen del yo, según la ha entendido la antigua sabiduría de la cábala. Naturalmente se trata de un yo que abarca y trasciende la psique.
y lo que emerge es un detallado cuadro, expuesto con rigor científico y claridad, de cómo la psique humana puede crecer a través de estados más elevados de conciencia. Muy bien, pues nada, Mario Sabán, además. Hablaremos con él sobre su nuevo libro. Muy bien. Bueno, Raquel, gracias por todas estas noticias. Jordi, tengo una pero está apuntada, esta tiene es la que, cabeza. claro, te he mirado y he pensado, las noticias de los lunes, Rafael iba a ser mamá. ¡Hombre! La niña, la nueva modelo. Pero bueno, ya se lo contaremos en las noticias de los lunes. Gracias, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana.